Hoy en la sección de la entrevista nos encontramos conversando con el señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Bienvenido a la sección de la entrevista del programa Miradas. Muchísimas gracias por invitarme. En este día nosotros conversaremos sobre los derechos humanos en pandemia, desde la perspectiva de Human Rights Watch. En la primera pregunta es por la pandemia de COVID-19. En el continente americano, los gobiernos de los países implementaron medidas de emergencia, como el cierre de las actividades comerciales y económicas, educativas y el confinamiento prolongado y obligatorio para evitar los contagios por el COVID-19. Desde la perspectiva de derechos humanos y enfocándonos un poco más en la región, ¿cómo ve las políticas y prácticas implementadas por el presidente Nayib Bukele para enfrentar la crisis del COVID-19? Bueno, Bukele es un caso excepcional en la región, porque tan pronto se anuncia la pandemia, a partir del 21 de marzo, adopta unas políticas de control draconiano de la población, con restricciones fuertísimas a la circulación de las personas, y por decreto dispone que cualquiera que viole la cuarentena impuesta en todo el país será detenido y trasladado a unos centros de contención que no presentan las mínimas garantías desde el punto de vista de salud pública, higiene, distanciamiento social. En fin, en muchos casos ha habido serias denuncias de contagio al interior de estos centros de contención. La actitud de Bukele fue una actitud más bien represiva, no persuasiva en el sentido de intentar educar a la población y contar con la colaboración del pueblo para enfrentar una crisis de salud de esta naturaleza. El enfoque de él es más bien policial y en algunos casos hasta militar. Como digo, impuso sus reglas por vía de decretos. La Corte Suprema, la Sala de Constitucionalidad de la Corte Suprema, le anuló estos decretos y sostuvo que eran inconstitucionales, que restricciones de derechos fundamentales y libertades públicas solo lo puede hacer el legislativo, el Congreso, por la vía de una ley, y no el Ejecutivo por la vía de un decreto. Al mismo tiempo, la Corte le señaló en términos categóricos al gobierno que el solo hecho de que alguien viole la cuarentena no por sí misma no debía ser una justificación, una excusa para llevar a la persona a un centro de contención. El centro de contención se justifica, y solo por 14 días, en la medida en que existan antecedentes médicos que sugieran que la persona o demuestren que la persona está contagiada. Pero si alguien se encuentra con un policía quien no le cree, a pesar de que la persona le dice que va a comprar algo al supermercado o a la farmacia, y se lo llevan detenido, eso pasa a ser una detención arbitraria por parte de la autoridad y simplemente porque violó la cuarentena. La Corte, a partir del 26 de marzo, anula estos decretos, pero durante un largo tiempo, hasta el 5 de mayo por lo menos, Bukele desacata las decisiones, las sentencias de la Corte, que son finales y que son de obligado cumplimiento. Sin embargo, él se enfrenta a la Corte y en una actitud contraria a los principios básicos de un Estado de Derecho democrático, por un largo tiempo sigue deteniendo arbitrariamente a las personas. Da la impresión que uno de los principales objetivos de Bukele fue aprovechar estas circunstancias para afianzar su poder frente al resto de los poderes del Estado. Bien, pero ¿es necesario suspender las garantías constitucionales para enfrentar una pandemia? Mira, las garantías constitucionales se pueden
restringir su ejercicio, siempre y cuando estén bien fundamentadas las causales, estén respaldadas en la ley. Se trata de una medida estrictamente necesaria, estén las medidas adoptadas fundadas en un criterio médico, científico, no por capricho del que manda. Y algo muy importante, esas restricciones deben ser eminentemente temporales. De cualquier manera, las únicas restricciones lógicas en una situación de esta naturaleza es la libertad de circulación y la libertad de reunión. No así, por ejemplo, la libertad de expresión o el debido proceso. Una pandemia no autoriza al gobernante para hacer y deshacer, para detener a las personas en cualquier circunstancia y en cualquier condición, como es lo que ha impuesto Bukele durante un buen tiempo. Se puede, insisto, restringir el ejercicio de algunas libertades y derechos básicos, pero todo eso debe estar debidamente regulado en la ley, debe haber una intervención del legislativo y debe estar plenamente fundado en el derecho y con control judicial. Durante estos últimos meses se ha visto una constante tensión entre los órganos ejecutivo y legislativo. El presidente Nayib Bukele ha ignorado fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, ¿cómo este desacato genera una inestabilidad en la institucionalidad democrática y Estado de Derecho en El Salvador? Allí se producen enfrentamientos no solo con la Asamblea, sino también con el Poder Judicial. Más tarde, Bukele insiste en su tendencia autoritaria, yo diría filo dictatorial, de ignorar principios básicos de la separación de poderes, de independencia de poderes, y vuelve a la carga unos días más tarde con intenciones de renovar el estado de emergencia. Felizmente la Corte Suprema, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, en una actitud tremendamente, yo diría, valiente y al mismo tiempo consecuente con la protección de la integridad de la Constitución de El Salvador, anula esas decisiones. Y a regañadientes, finalmente, Bukele acata el rol que debe cumplir la Corte Suprema. Sin embargo, los tilda de asesinos, de irresponsables, de genocidas, de corruptos. Lo cierto es que, desde el punto de vista de lo que es la retórica del actual mandatario en El Salvador, es propia de un dictador. No es la retórica que usualmente usa un demócrata. En El Salvador, durante la cuarentena, se dieron la suspensión de plazos y procesos para solicitar información pública. Sobre esto, ¿qué opinión tiene usted al respecto? En cualquier circunstancia, garantizar el acceso a información de interés público. La transparencia es fundamental, ese es el principal antídoto para evitar la corrupción, los malos manejos, el nepotismo, es decir, los escándalos que lamentablemente, justamente en el caso de Bukele, han sido denunciados por los medios de comunicación y la sociedad civil. Eso hay que preservarlo siempre, y en especial en un periodo de emergencia, como la pandemia, precisamente por lo que conversábamos antes, porque las reglas relacionadas con la compra de utensilios, todo lo que la salud pública requiere para asistir a la población, desde máscaras hasta guantes, jeringas, en fin, lo que se requiere para el funcionamiento de los hospitales públicos. Esas compras se pueden hacer en estado de emergencia sin que haya una competencia entre varios proveedores. Y esos gastos deben estar debidamente
fiscalizados. La mejor manera de hacerlo es permitiendo que la ley de transparencia esté vigente y los plazos no sean eternamente suspendidos. Con esa suspensión de plazos en la práctica, durante todo este tiempo, no ha habido efectivamente la posibilidad por parte de la opinión pública, de los medios de comunicación, la sociedad civil, los particulares, cualquiera de ellos, de utilizar esa ley de transparencia para exigir información de gastos hacia el Ejecutivo. Esa es una herramienta indispensable que si no está al alcance de la ciudadanía, efectivamente la tentación de los funcionarios públicos, de las autoridades que no están siendo objeto de esta vigilancia, de incurrir en escándalos y en corrupción es enorme. Bueno, debido a sus constantes opiniones durante todo el manejo de la pandemia en El Salvador, que usted ha hecho directamente al presidente de la República, Nayib Bukele, nos dimos cuenta que el mandatario lo bloqueó en su cuenta de Twitter. ¿Cuál es la opinión o las consideraciones que usted hace? En el caso mío, Bukele optó por bloquearme en Twitter, pero estoy seguro que se entera de lo que digo, de lo que opino, porque es usualmente reflejado ampliamente en El Salvador y fuera de El Salvador. Creo que insisto, revela su falta de amplitud, su falta de tolerancia. Sin embargo, yo sí me entero constantemente de lo que él publica en Twitter, de sus discursos, no llamemos ruedas de prensa, sino más bien monólogos, y lo seguimos muy de cerca y lo seguiremos muy de cerca, porque en mi opinión es uno de los grandes peligros de retroceso democrático en esta región. No podemos permitir que El Salvador se convierta en otra Nicaragua, en otra Venezuela. Hay que defender los valores democráticos y acompañar y solidarizarse con aquellos que desde El Salvador defienden, muchas veces asumiendo enormes riesgos, la causa de las libertades públicas, y para eso estamos como Organización de Derechos Humanos. Bien, muchas gracias, señor Vivanco, por su tiempo para la sección de la entrevista del programa Miradas de Audiovisuales de la UCA. Al contrario, un placer estar con la UCA. Muchas gracias a ustedes y les felicito por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias.